Seguro ustedes leyeron los versículos que anteceden, así que solo vamos a leer los versos del 9 al 11. Dice la palabra del Señor, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque podemos cantar a tu nombre, podemos expresar de nuestros labios hacia tu persona nuestra gratitud, admiración, alabanza, nuestra adoración. Ahora, Señor, queremos ir a tu palabra para que también te adoremos con una disposición de mente y corazón, para que tú con tu espíritu trabajes en nosotros. De ser necesario, penetres en el lugar donde nosotros no vemos, para que nos muestres, Señor, nuestros pecados, nuestra necesidad de ti, y que tu gracia, Señor, abunde sobre nosotros, no solo para confesar y pedir perdón por lo que descubramos, sino también para ser renovados en una mayor y mejor obediencia, entendiendo pero atendiendo a lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Ayúdanos, por favor, ten piedad y misericordia del que habla. En el nombre de Cristo. Amén. Casi por costumbre, cuando terminamos el año, es una oportunidad para levantar nuestra mirada y observar el sendero recorrido. Miramos atrás y decimos que fue el 2020, las cosas que han pasado, y hacer una reconsideración o reflexión, o incluso una confesión de aquello que hemos hecho, o tal vez pedir perdón por lo que no hemos hecho. Pero también, o al mismo tiempo, vemos hacia adelante y pensamos en el año nuevo, en las expectativas que pudiéramos tener de ese año o del futuro, nuestros anhelos, nuestros proyectos o metas, pueden ser individual o colectivo. Nosotros, amados, por las abundantes misericordias del Señor, hemos avanzado hasta aquí. La iglesia ha continuado su caminar, en momentos o por momentos con aflicción profunda, con dificultades, y también por momentos disfrutamos de cierta calma, paz, sosiego que nos permite el Señor. Pero yo quiero hacer algunas preguntas a ustedes. ¿Tú has evaluado, has examinado tus caminos, por supuesto, lo que has hecho y lo que no? Tu adhesión y servicio a la iglesia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está tu vigor espiritual? ¿Eres más vigoroso espiritualmente? ¿Tienes una mayor dependencia del Señor? Sé que yo diría que pongas tu nombre y digas, ¿cómo es David de diciembre 2019 al David de 2000, diciembre 2020? Piénsalo por un momento. ¿Eres el mismo?
¿Ha habido progreso espiritual o no? ¿Sigues teniendo las mismas batallas, las mismas luchas de siempre? ¿Siempre luchando con tus viejos hábitos? ¿Todavía pasa por tu mente que tú eres así? ¿Y has considerado que en Cristo somos una nueva criatura que se va transformando y renovando conforme nuestra comunión con Cristo, con la iglesia, usando los medios ordinarios? Vida debe ir creciendo. Hoy me propongo recordar algo o recordarte algo, y recordármelo a mí mismo, por supuesto, que por cotidiano y por familiar olvidamos su trascendencia. Olvidamos su profundo significado, su amplitud, su alcance, que debe ser central para nosotros. Nombre. Tu nombre. Hermanos, en la Biblia usted y yo, cuando hemos leído, encontramos una gran cantidad de referencias al nombre de Dios. Casi es inevitable que en algún nombre, en algún libro se mencione o deje de mencionarse la referencia de el nombre de Dios o su nombre o el nombre como tal. Cuando la Escritura usa el término nombre para Dios, generalmente sigue el uso de la palabra pero el uso del nombre de Dios está en relación con nosotros. Dice Agustín, Dios condesciende con nosotros a fin de que nosotros ascendamos a Él. Recuerden esa frase. Dios condesciende con nosotros, Él condesciende para que nosotros ascendamos a Él. No es un paralelo total y exacto, dado que la diferencia entre Dios y nosotros como criaturas, pues, es abismal. Es muy difícil hablar como si no es que Dios haya dejado de ser Dios, sino que Él condesciende con nosotros para que nosotros podamos ascender a Él. Debido a que hay una diferencia enorme entre el hombre natural en su condición de pecado imperfecto con el Dios santo y perfecto. Vayan conmigo a Lucas 1:49. Yo espero que traiga su Biblia porque vamos a tratar de Lucas 1:49, de ver algunos versículos, y por razón del tiempo yo quiero hacerlo rápido, pero al mismo tiempo quiero que sí lea el texto. 1:49 de Lucas. Dice, estas son palabras de María, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, el santo ha hecho conmigo. El Dios glorioso, santo, poderoso, condesciende para que nosotros ascendamos. Dice un teólogo, dado que Dios se revela a sí mismo por su nombre, esto es, no como todas las profundidades de su ser divino, sino que en los nombres de Dios, y permítanme usar un plural para que ustedes y yo vayamos entrando en esto, en los nombres de Dios, Él revela aspectos, atributos de su persona. Él quiere darnos a conocer, pero no nos revela en absoluto toda su persona, toda su divinidad, porque nosotros no podríamos comprenderla.
De hecho, puedo decirles que hay ciertos atributos. Por la mañana escuchábamos en la clase y yo concluía, porque a medida que nosotros avanzamos en un estudio de algo, como de alguien, como la persona de Cristo, y ver esos aspectos, entramos en un mundo de complejidades, porque hay cosas que nosotros no vamos a poder comprender. Hay misterios, cosas que están ocultas a nosotros y que solamente nos es dado en la Escritura que creamos lo que Dios dice al respecto. Y aunque no podamos reconciliarlos con nuestra razón, eso es irrelevante. Es irrelevante. Jesús es Dios, Jesús es hombre. Eso es algo glorioso. Y alguien me dice, hermano, explíquemelo. No puedo explicar todo, puedo explicar ciertas cosas que la Biblia explica. Pero ahí hay un hecho glorioso. De la misma forma, Dios se revela a sí mismo por medio de nombres. Los nombres de Dios nos dan cualidades, atributos de Dios para que nosotros o en los que nosotros nos relacionamos con Él. De tal manera que piensen un poco en lo que acabo de decir hace un momento. Dice Agustín que el Dios eterno glorioso condesciende con nosotros para que nosotros ascendamos a Él. Y los nombres que utiliza evidentemente están dados para que nosotros entendamos cómo Él se relaciona con nosotros y nosotros nos relacionamos con Él. Así que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, nos está hablando de Dios mismo. Cuando la Biblia habla de su nombre, esos atributos o aspectos que la Biblia nos está comunicando son aquellos que tienen que ver con la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. Yo recuerdo mucho haber leído, ahorita no recuerdo el autor, pero a un hombre que decía acerca de lo incomprensible que es Dios, porque Dios es un Dios incomprensible, pero al mismo tiempo es comprensible. Usted va a decir, hermano, no me confunda, es difícil ya saber una cosa y luego dice algo que es aparentemente opuesto. Bueno, es que Dios es incomprensible en toda su plenitud. Ningún ser humano podría comprender la persona de Dios en toda su plenitud, de manera absoluta, extensa, profunda. Porque Dios, para empezar, es un Dios infinito y es completamente incomprensible para nosotros. Pero hay un aspecto que sí es comprensible, lo que Él nos ha dicho. Eso sí es comprensible, eso es conocible. Y algunas cosas que nos ha dicho que no son comprensibles, comprendemos que son incomprensibles. Ahí usted dice, oh, hermano, eso ya. Sí, bueno, en realidad, hermanos, es que a veces que Dios dice, yo no espero, no como literalmente, sino yo lo concluyo. Dios nos dice, esto te lo digo para que lo creas, no para que lo entiendas. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y hay cosas que no entendemos, recordemos eso. Bueno, Dios quiere que yo lo crea. Porque hay mucho de eso. Yo no entiendo. Hay personas que luego impugnan la providencia divina cuando hay situaciones difíciles. Yo no entiendo a Dios. Y yo a veces he dicho, poco, bueno, tú eres cristiano, tú sí debes entenderlo. No, hay cosas que yo no entiendo de Dios. Y ellos se van por el asunto de las cosas adversas y este mundo caótico que está bajo el dominio del pecado. Evidentemente eso causa una contradicción en la mente, pero yo pienso más en aquellas cosas que Dios, en la forma en que condesciende con nosotros, Él quiso hacerlo. O sea, nosotros, hermanos, por naturaleza, no nos queremos rebajar, así, la palabra, no queremos pensar menos de nosotros, naturalmente. Siempre decimos, bueno, yo estoy en otro nivel. Usted dirá, no, hermano. Hace rato decía el pastor Adrián que Dios todos somos de naturaleza humana, ¿no? Somos una sola raza, no hay muchas razas, es una sola raza, la raza humana. Y toda la raza humana está hecha a imagen de Dios.
Pero luego incluso vemos a las otras criaturas y decimos, bueno, yo no soy como un perro, que ahora es extraño eso que pasa, pero es extraño. Yo no soy como un gato, yo no soy como un insecto, ¿verdad? Ya hablamos de, ¿verdad? Y yo trato de trasladarlo porque el salmista dice, gusano soy. Ustedes han visto un gusano, ¿no? ¿Qué les parece un gusano? Hermano, pues un gusano. Un gusano es un gusano. A la luz de la majestad de Dios, nosotros somos menos que un gusano. Yo no comprendo cómo Dios condesciende para que nosotros... No entiendo bien eso. Sale de nuestra comprensión. Pero continúo. El nombre de Dios o los nombres de Dios es utilizado una gran cantidad de veces en la Escritura y tomaré algunas referencias nada más. Por ejemplo, en Hechos 2:21 dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor, vayan conmigo por favor, Hechos 2:21. Está hablando Pedro del profeta Joel y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Significa que invocar el nombre del Señor es invocar a Dios mismo. También confiar en su nombre, Mateo 12:21. Mateo 12:21. Y también es una cita de Isaías, dicha o escrita por Mateo. Y en su nombre esperarán los gentiles. Así que cuando invocamos el nombre del Señor, también hablamos de confiar en su nombre. La cita que leímos hace un momento en Filipenses, de que el nombre de Jesús significa una consideración suprema a su persona. Ahora, el nombre del Dios Trino es mencionado en Mateo 28, donde dice que los creyentes van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hablan de nuestra comunión con Él. A veces hablar del nombre simplemente significa que creemos. Por ejemplo, en Juan 1:12 dice que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Encontramos entonces que cuando hablamos de su nombre, hablamos de Dios, de su persona, pero también de la forma en que Dios está relacionando con el hombre. Ese es el significado o el uso del nombre. Y de verdad, hermano, si usted va a la Biblia o si tiene una concordancia, busque la palabra nombre o busque los nombres de Dios citados cuando hay un nombre específico que se le da a Dios y encontrará una cantidad enorme de pasajes en la Escritura. Así que veamos un poco de su uso. Y digo un poco, hermanos, porque no pretendo que en esta predicación usted aprenda todo acerca de los nombres de Dios. El uso de su nombre. El nombre de Dios entonces es sinónimo de su persona, su presencia, su poder y es por lo tanto sostenido en el honor más alto. Dice un teólogo, en su nombre el Dios infinito e incomprensible condesciende con el hombre, su origen es divino, el nombre de Dios es divino, pero toma prestado vocablos del lenguaje humano para hacerse comprensible a nosotros. Cuando hablamos entonces del nombre,
el nombre, así como tal, el nombre, estamos refiriéndonos a Dios mismo. Veamos algunos ejemplos de ello. Hechos 5:41. Hechos 5:41. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? No, hermano. Hace mucho que lo predicó. Y hace mucho que no leo Hechos. Pero Pedro y Juan son azotados y dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Padecieron por causa del nombre del hombre que es Dios. Levítico 24, por favor, den toda la vuelta a las páginas de la Escritura. En Levítico capítulo número 24, versículo número 10. Este es un cuadro, algo que ocurre en tiempo de Israel. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel vinieron, pelearon en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, y blasfemare el nombre que muera. De hecho, debo de decirles que este pasaje en particular, el 16, el versículo 16, por los judíos es traducido como mencionar el nombre, no como blasfemar el nombre. De ahí donde viene esa, me fue la palabra, esa superstición de los judíos de no querer mencionar como tal el nombre de Dios. De ahí es donde viene la derivación de la palabra que vemos en nuestras Biblias como Jehová, cuando originalmente es Yahweh. Pero no voy a entrar en ese tema, es solamente para que ustedes sepan de dónde los judíos pensaban que decir el nombre, incluso ellos no lo escriben, en algunas partes de los escritos el nombre, o en sus escritos no aparece el nombre de Dios. Ellos ponían letras porque decían que era algo temerario poner el nombre del Señor. Es basado en este pasaje. Evidentemente el pasaje, al traducirlo, nosotros tenemos un aspecto de cómo mencionar el nombre de Dios. En este caso hay una condenación para aquel que había blasfemado el nombre de Dios. Vean lo que dice Juan, tercera de Juan, perdón, versículo número 7. Tercera de Juan, versículo número 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Luego ustedes en el contexto, pero habla de el nombre. Así que cuando hablamos del nombre, evidentemente hay una referencia a la persona de Dios, pero además de eso, también la persona de Dios es revelada en su nombre. Y aquí veremos otros pasajes que yo mencioné de manera general ahorita, pero ahora hablaré de manera específica. Vayan por favor conmigo a Génesis
capítulo 34, versos de 5 al 7. Y ahorita vamos a leer ahí. Hay diferentes formas en las que la Biblia se refiere a Dios. Una de ellas es Elohim, que es lo que ustedes leen como Dios en la traducción. Hay otras que son Adonai, otras que son Shaddai y otras Yahweh. Y de nuevo, reitero, hermanos, no vamos a hablar extensivamente, pero sí de manera breve para atender a lo que queremos en nuestro mensaje. Éxodo capítulo 34, por favor. Versículos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los nombres mencionados hace un momento aparecen en diferentes pasajes. Tal vez por causa del tiempo yo no mencione cada uno de ellos, pero le voy a dar un significado breve a lo que hace referencia cuando encontramos el nombre Elohim. Este tiende a distinguir acerca del Señor como el primero, como el Señor, como el fuerte, el todopoderoso. Adonai hace referencia más a su poder gobernante, es decir, como regente, como gobernador soberano, y ante quien el hombre se relaciona como siervo. Shaddai es también como Dios sujetando, es decir, como también gobernante, sujetando todos los poderes de la naturaleza y subordinándolos a su voluntad completa, pero además en ello como fuente de bendición y de consuelo. Y Yahweh, el Dios de gracia. De hecho, hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta en el pasaje que leímos cómo Dios se manifiesta como un Dios de gracia. Ustedes leyeron el versículo número 7. Observan cómo hay una tensión en el versículo. En el versículo 7 dice que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Está bien? Y al mismo tiempo ahí dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ese versículo presenta una tensión de la persona de Dios, pero ¿quién es este que perdona la iniquidad y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado? Yahweh, el Dios de gracia. Este nombre, Yahweh, sustituyó en gran medida al uso de los anteriores, a Elohim, Adonai y Shaddai. Su significado deriva del capítulo 3 de Éxodo, versículo número 14. ¿Ustedes recuerdan ahí lo que dice? O vamos al pasaje mejor, para no asumir que ustedes saben. Éxodo, capítulo número 3. El encuentro de Moisés con Dios. Ustedes recuerdan esa conversación de Moisés con Dios, quién es el que me va a enviar, de quién les digo que me envía. Dice el versículo 13, dijo, es el 13, dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaron cuál es su nombre, que les responderé. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. De ahí es donde se deriva el nombre Yahweh.
apunta a la inmutabilidad. Yo recuerdo haber escuchado esto y de verdad quiero recordar quién lo dijo, cómo lo dijo de manera literal. Pero él explicaba y decía, yo soy el que soy, es una forma de comunicar que Dios es inmutable y su existencia es eterna. Habla de su inmutabilidad, de esa existencia, es como el ser en un presente continuo. Pero no se refiere a la inmutabilidad de su esencia divina. Y aquí es donde está ese elemento del Dios de gracia, sino se refiere a la inmutabilidad de la relación que tiene con su pueblo a través de su. Así que los nombres de Dios nos muestran, nos presentan los atributos de Dios. También el nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, también puede ser usado. Ahí en la escritura veremos, es que donde está su nombre habla de que Él está. Vean algunos pasajes, Números 6, 22 al 27. Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Su presencia. Vean también Deuteronomio, capítulo número 12, por favor. 12, versículos 5 a 7. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de que Dios está ahí, donde se invoca su nombre o donde se dice que está su nombre. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 15 al 21. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 15. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Mi nombre. Nehemías 1:9, un versículo más. Tengo más, hermanos. El tiempo apremia. Capítulo 1, versículo 9 dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. También el nombre de Dios se identifica con su pueblo. Es Deuteronomio 28:10. Ya ahorita decimos que cuando hablamos del nombre es sinónimo de su presencia. Ahora hablamos de que el nombre de Dios se identifica con su pueblo. Deuteronomio capítulo 28, versículo número 10.
y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tierra. También, deshonrar el nombre de Dios es una ofensa seria. Éxodo capítulo 20. Los niños conocen eso, pero los adultos lo olvidamos con cierta frecuencia. Dice el versículo número 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, hay un mandamiento en la ley moral que dice claramente que el nombre del Señor debe ser tomado con sustancia, con intencionalidad, dignidad, que no debe ser tratado con ligereza. Ahora, noten lo que hemos avanzado. Cuando yo hablé del uso del nombre, yo les dije que en ocasiones la Biblia habla del nombre refiriéndose a Dios, en ocasiones su nombre nos revela atributos de su persona. El nombre de Dios es sinónimo de su presencia, el nombre de Dios se identifica con su pueblo, y ahora hablamos que deshonrar su nombre o tomarlo en vano es una falta sumamente seria. Ustedes pueden repasar eso en Levítico también, capítulo 9 y 22. O en Malaquías 1:6. A ese sí quiero que vayamos. Malaquías 1:6. Estamos hablando de que ya vaya usted al final del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo número 6. Ustedes recuerden que Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Recuerden que Malaquías es un profeta que reprende a la nación de Israel por su abandono de Dios, por haber abandonado a Dios. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El nombre de Jesucristo. ¿Ustedes saben cómo se compone el nombre de Jesucristo? Porque ustedes leen en su Biblia que el nombre de Jesucristo era Jesús. ¿Sí? Mateo 1. ¿Ustedes recuerdan? Es el nacimiento de Cristo, el capítulo 1. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Salvador. Y la palabra Cristo, en términos llanos, es Rey, Señor. Entonces Jesucristo podríamos decir que significa Señor y Salvador. Incluso hay unos que dicen que en los escritos del apóstol Pablo, él utiliza mucho de manera invertida. Él dice Cristo Jesús.
Y yo no sé si así sea, tendría que profundizar más acerca de eso, pero él dice, porque yo conocí a Jesús como Señor. Ustedes recuerdan la experiencia de conversión del apóstol Pablo y él lo conoce como Señor. Esto no significa, para evitar cualquier conjetura, que nosotros podamos conocer a Cristo o decir que a Cristo solo se le puede conocer de una manera. No se le puede conocer a Cristo como Salvador sin conocerle como Señor. O no se le puede conocer como Señor si no se le conoce como Salvador. Acuérdense lo que dijimos al principio, que los nombres de Dios tienen el propósito de comunicarnos, algo acerca de su persona y la manera en que Él se relaciona con nosotros. Ahora, para avanzar en esto, porque creo que es pertinente, yo sé que ustedes de manera convencional saben que las súplicas y las oraciones que nosotros hacemos, las hacemos en el nombre de Cristo. Porque hay pasajes claramente en la Escritura que dicen que debemos orar al Señor en el nombre de Cristo. Ahora, esto no significa que nosotros debemos usar la expresión en el nombre de Cristo como si fuera una fórmula mística verbal que nos va a conceder todo lo que pidamos en ese nombre, sino que tiene en sí la naturaleza en la cual descansan todas nuestras oraciones y súplicas en la persona y la obra de Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, estamos, lo hacemos de manera consciente, afirmando que solamente en Él podemos nosotros acercarnos al Padre y que nuestras súplicas están en relación con su persona, su intercesión, su obra gloriosa en la cruz, su resurrección que habla de su señorío, intercesión ahora en los cielos. También cuando hablamos del bautismo, ustedes recuerden que ya lo he explicado otras veces, cuando ellos utilizan el nombre de Jesucristo, en el cual deben ser bautizados los creyentes, en Hechos 2:38, ¿recuerdan ustedes el pasaje? Donde dice que todos los que creen o que se han arrepentido se bauticen cada uno en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad y la persona misma de Jesucristo. Esto no invalida en ninguna manera la afirmación de la Gran Comisión de que deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya lo había explicado alguna vez, pero eso recuerden que el nombre de Jesús era para los religiosos de ese tiempo y para las personas era chocante porque él se había hecho hijo de Dios. ¿Recuerdan eso? Es decir, la persona de Jesús. Ahora, también recuerden que en Jesús nosotros conocemos a Dios. En Jesús nosotros vemos la condescendencia realizada de Dios para nuestra reconciliación con Él. El Jesús encarnado, el que vivió en este mundo como hombre y padeció por causa del pecado, pero sin pecado hasta la muerte de cruz, Él es nuestra reconciliación con el Padre. Cuando hablamos del nombre de Jesucristo, que hoy en día, hermanos amados, también esto es tomado con ligereza. Algunos piensan que por el nombre de Jesús, todos sus caprichos y deseos y anhelos egoístas o los deseos de su corazón, como algunos expresan muy poéticamente, van a ser cumplidos. Y mira, hermano, yo te lo digo con mucho cariño, de verdad. Es cierto que es bueno que Dios conceda las peticiones de tu corazón, pero depende cómo está tu corazón. Sí, porque si tu corazón está alejado de Dios, seguramente los anhelos de tu corazón no son buenos. En ese sentido, yo diría que Dios no conceda ninguna de las peticiones de tu corazón ni del mío. Que Dios nos guarde de nuestro corazón. Que lo tome, que lo incline hacia Él, que lo haga rendir. Que nuestros anhelos estén. La salvación es en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Conocen la cita, pero vamos a la cita, por favor. Hechos 4:12. Sean pacientes, ya vamos a terminar. Hechos 4:12.
¿Lo tienen? Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo, el Mesías, Cristo Jesús, Emanuel. Nos estamos refiriendo a la misma persona. Ahora, hermano, ese es el nombre de Dios. Y quiero cerrar con esto. Es el nombre que nos ha sido dado. Pero no es solo nombre como una expresión verbal, como cuando declaramos y decimos Jesús, sino que debería ser la misma implicación que hemos comentado anteriormente. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de toda su persona, hablamos de su obra, hablamos por nosotros, hablamos de lo que Él, Dios encarnado. Usted dirá, hermano, pero usted habló de reflexión y de que el fin de año, bueno, aquí está. Esta es la aplicación. ¿Qué depara el año que entra? ¿O qué ha sucedido? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros nos identificamos como pueblo de Dios. Proclamamos su nombre, invocamos su nombre y abrazamos las promesas de que Dios está presente entre nosotros y que debería de haber en nosotros una confianza en la preservación de la religión de su nombre, como lo dijo Spurgeon. La preservación de la religión de su nombre. Hermanos amados, yo les animo a que recuerden que en el nombre de Jesús es que la gran comisión es posible, en el nombre de Jesús es que la iglesia se sostiene, en el nombre de Jesús hay preservación del alma, en el nombre de Jesús está comprada nuestra vida eterna con Él. En el nombre de Jesús la iglesia prevalecerá. Y no importa lo que venga, te lo digo de verdad, no importa lo que venga. Yo leía escritos de hombres que decían, ¿acaso quieren ahora destruir la iglesia? Inténtenlo por la fuerza. Y los mártires mojaron sus dedos en sangre para afirmar que en el nombre de Jesús, solo en Él, solo para Él, solo por Él. Y la iglesia permanecerá. Yo sé que todos nosotros podemos tener proyectos individuales. No digo que eso esté mal, pero subordina ellos a tu servicio, a iglesia. Ahora diría, hermano, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Significa que debo trabajar 100% para la iglesia? En un sentido sí. En otro sentido no, porque no quiero que vengas el lunes, abandones tu trabajo y vengas el lunes aquí a las 8 de la mañana. Se llama, aquí estoy, y dijo el hermano que había que trabajar 100%. No, estoy hablando de la iglesia como institución, como de Dios hace proclamar su nombre. Segundo, el poder de su nombre. Hermanos amados, todos hemos experimentado profundas aflicciones de diferente índole. Estoy convencido de que eso no ha terminado. Mientras estemos en este mundo, volveremos a tener aflicción. Tal vez tú dirás, hermano, como algunos, yo he escuchado a algunos personas que dicen, ya no quiero pensar en el 2020 porque ha sido uno de los años más terribles. Bueno, el 2021 podría ser peor. Y tú vas a decir, hermano, pero no nos desaliente. Pero los creyentes tenemos poder en su nombre. Y en su nombre saldremos victoriosos. Amados hermanos, en la vida, muerte. Porque nosotros hemos de testificar mientras vivimos y también en el umbral de la muerte hemos de testificar que Él ya venció. Hay poder en su nombre y nosotros somos victoriosos en Él. Y aunque la muerte nos alcance, Él venció a la muerte.
nombre. La confianza en su nombre, hermanos amados, no hay nada más consolador, de verdad, que es cierto, por una parte, y esto quiero mencionarlo porque son dos puntos, es, por una parte, usted lee la escritura y se da cuenta que el nombre de Dios es algo que debe ser guardado con celo, con solemnidad. Uno debe de ir al Señor con un temor reverente, sincero. No podemos ir a Dios con hipocresía, ni pretender ser lo que no somos. Tenemos que ir a Dios humillándonos. Leíamos en Crónicas, si mi pueblo se humillara, si reconociera su pecado, yo lo perdonaría. No podemos ir a Dios con rebelión o con reservas. Tenemos que ir a Dios de verdad, despojándonos de nosotros y decir, Señor, aquí estoy. Reconocer que es un Dios santo, pero al mismo tiempo reconocer que es un Dios que perdona el pecado en el nombre de Cristo. Podemos ir a Él con confianza. Yo te diría, hermano, ¿estás desalentado? ¿Sabes que el Señor ha perdonado tus pecados en Cristo? ¿No es este el mayor consuelo? Los hombres en el pasado estaban dispuestos a morir por sostener el nombre de Jesús. Yo sé, hermano, pero te diría que tengas confianza. Ten confianza en el Señor. Puede ser que las cosas no estén saliendo. Si tú me preguntas a mí, David, ¿las cosas son como tú quieres? No. Pero estoy seguro que como Dios quiere que sean las cosas, siempre va a ser mejor que como yo quiero que sea. Aunque no lo entienda. Es que yo tengo confianza. Es como cuando tú vas en un camino que no conoces. Tú vas a ir a tal parte y tú no conoces el camino. Sabes que lo tienes que pasar, pero no lo conoces. Y hoy en día en la práctica tú confías en el GPS. El GPS te puede perder. Pero con Jesús no es así. Si nosotros confiamos en Él, Él nos preservará en el camino seguro, angosto, difícil, con aflicciones, con dificultades, pero seguro en Él. Así que yo te diría, volviendo a nuestro pasaje inicial, que su nombre es algo. No hay como Él. Porque no hablamos solamente de un aspecto de nuestra vida en este mundo, de nuestro peregrinar. Confía en Cristo para que sanes, confía en Cristo para que no te enfermes, confía en Cristo para que consigas trabajo. No, confía en el nombre de Cristo porque su nombre es sobre todo nombre y un día en el futuro, inconversos y creyentes, todos confesaremos que Jesús es el Señor. El pasaje dice claramente, en el cielo confesarán que es Señor, en la tierra confesarán que es Señor. También los que estén en el infierno confesarán que Él es el Señor. Hermano, ¿qué pasa si pierdes algo de este mundo? Jesús, sobre todo. No hablamos de solo un Señor, sino del Señor. No hablamos solo de un rey, sino del Rey de Reyes. Y te animo y te exhorto a que vivas según su nombre, no solo a que no lo tomes en vano, sino que vivas contemplando en Cristo la gloriosa persona de Dios, nuestro Redentor, que vivas con la aspiración de ser un mejor siervo para Él, que vivas con la aspiración de servir más a Él y a los suyos, y además de eso, que vivas con la confianza cierta de que aunque algo abrupto pudiera venir a tu vida, tú estás seguro. Tú estás aquí sin Cristo. Oh, yo te diría, cree en su nombre. Porque es su nombre el único que hay bajo el cielo. ¿Cuál podemos ser? Y no salvo solamente de el pecado como algo aquí, sino salvos eternamente en su presencia. O como quisiera que si tú no eres creyente, lo seas. Que solo en su nombre vas a encontrar perdón de pecados. Solo en su nombre podrás reconciliarte. Solo en su nombre podrá terminar esa guerra.
Rinde tus armas de rebelión. Amados hermanos, de verdad deseo que nuestra vida como iglesia, nuestro objetivo, que sea en su es nuestro Salvador. Eso. Oremos. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por nosotros como indignas criaturas. Hemos sido partícipes de tu gracia y debemos acercarnos a ti, aún con palabras torpes, pero en el nombre de Jesús. Nos has aceptado en Él, nos has adoptado en Él, nos has justificado por Él. Te alabamos por Él. Fortalece nuestros espíritus. Que las convicciones surjan por la obra de tu Espíritu, palabra. Alienta nuestros corazones ante el desánimo. Consuélanos en el sufrimiento. Redargúyenos ante nuestro